se creó para los delitos que están probados de manera indubitable. Es decir, que no cabe duda alguna de que la persona es culpable. Esta norma lleva ya tiempo en nuestro Código Penal, pero probablemente nunca habíamos oído hablar de ella, porque simplemente no se aplicaba. Ahora que se ha reglamentado y ha tomado protagonismo, es importante que todos sepamos en qué consiste. Y es que estar bien informado puede marcar la diferencia entre convertirnos en beneficiarios o víctimas de la ley de la flagrancia. Todo comienza con la comisión del delito y la detención. El sospechoso es llevado a la comisaría. Ahí se le lee sus derechos, se le permite contactarse con sus familiares y también llamar a su abogado. Aquí se pide la presencia del fiscal. Este, al llegar, toma las declaraciones de ambas partes, las de los testigos, recoge las pruebas y ordena más pericias dependiendo del caso. En esta primera parte, quien haya delinquido tiene la primera oportunidad para no empeorar su situación. Este se le llama, valga la redundancia, principio de oportunidad. Todo esto que le corresponde a la policía y al Ministerio Público ocurre en las primeras 24 horas. Pues es simple, ¿usted cree que para todo este proceso son suficientes 24 horas? Tenía la facultad de poder hablar con un policía nacional del Perú, el cual nos detalló y nos explicó más sobre la ley de flagrancia. Explique sobre la ley de flagrancia, porque, durante 24 horas. La ley de flagrancia, ¿por qué durante 24 horas? Claro, es el problema que vamos a tocar. Mira, por ejemplo, digamos, la cuestión de la detención se llama una detención preliminar a nivel policial es de 24 horas. Eso según Constitución, ¿correcto? Ahora, dentro de esas 24 horas no se cumplen a su exactitud, sino que dentro de esas 24 horas tiene que ponerse a disposición de la Fiscalía. ¿Para qué? Para que establezca su situación jurídica. Situación jurídica establece que si es responsable o no de un hecho delictivo, como para que se le pueda solicitar una prisión preventiva dentro de 72 horas dentro de un juzgado. La flagrancia en sí tiene 3 presupuestos que lo pueden conocer. Es, por ejemplo, uno, que la persona intervenida esté directamente involucrada con el hecho. 1. 2. Que, por ejemplo, se le encuentre el objeto materia del hecho, como por ejemplo, si me he robado una cartera o un celular, digamos, no pasa creo el plazo de 2-3 horas, se realiza una búsqueda, se le encuentra, se le hace un registro personal y le encuentran el bien. ¿Correcto? Ese es igual. El otro es cuando tiene, por ejemplo, una predisposición de que el bien lo tiene, pero por irse, digamos, por una calle que tiene una avenida cerrada, pero hay ciertos, como se dice, ciertos ingresos o pasajes en el cual él pudo esconder el bien. ¿Me dejo entender? Pero como está en el plazo determinado por ley, existe la flagrancia. ¿Por qué? Por la identificación de la otra parte, que es la parte agraviada, para que se pueda entender si está o no en flagrancia delictiva. El diablo come candela, no juega con el diablo. Esa persona, durante las 24 horas que va a estar detenida, se le va a vulnerar lo que son los instrumentos procesales, como ejercer como se dice, su legítima defensa, ejercer su defensa. ¿Me entiendes? Entonces, si tú estás fuera de un centro penitenciario, si tú estás fuera de la policía o con el centro de medicación, si tú estás fuera de una carceleta, como puede ser en la fiscalía, ¿correcto? Puedes ejercer, como que, por ejemplo, trasladarte libremente, tratar de buscar testigos, tratar de buscar pruebas, tratar de buscar medios para que te ayuden ¿a qué? A reforzar tu presunción de inocencia. Porque el fiscal, ¿qué es lo que va a querer el fiscal? El fiscal va a querer destruir esa presunción. ¿Qué es la presunción de inocencia? La presunción de inocencia es el estado que tiene toda persona de que actúa libremente y actúa de acuerdo a la voluntad de la ley. O sea, recto, derecho, vulgarmente hablando, ¿cierto? Entonces, si actúas no acorde a eso, se presume tu inocencia, se presume que tú estás recto. Y es donde ahí ataca la fiscalía y en su momento ataca a la policía cuando existe flagrancia delictiva.
a mi parecer, en mi condición como persona del índole de investigación policial, para nosotros el término de 24 horas no nos favorece. ¿Por qué? A ese punto, ese es el punto de que nosotros tenemos que llegar. Por eso que tenemos que entrar por conceptos y todo. ¿Por qué no nos favorece? Uno, no tenemos el tiempo suficiente para poder recabar pruebas. Dos, las pruebas que nosotros enviamos para peritajes y que sean examinadas por peritos especialistas, no te las dan dentro de las 24 horas. Ni inclusive hasta un dosaje etílico que lo solicita te llega después de 72 horas o te llega después de 4 o 5 días. Entonces, ahí está, como se dice, la desventaja que existe con respecto a lo que es las 24 horas. Esa es la desventaja para nosotros. ¿Por qué? Por ejemplo, les explico. Hay un hecho delictivo, como por decir, un delito de mera actividad, conducción en estado de ebriedad. ¿Cuál es la pericia principal para que se declare dicho delito? El dosaje etílico, que supere el porcentaje. Si fuera como las leyes ecuatorianas, que es un gusto tener las leyes ecuatorianas, porque la ley ecuatoriana dice que el efectivo policial, con el solo hecho de presumir visiblemente que se encuentra en estado etílico, está inmerso en el delito. Pero acá no, acá todo es formal, todo es legal. Nosotros no presumimos, por una presunción no detenemos, ¿entiendes? Sino que se hace la intervención, se comunica a la fiscalía comunica, se hace la detención misma ya, pero legal, situación jurídica. Entonces, ¿qué pasa? Ve una persona, se le interviene, tiene adicto alcohólico, no, como se dice, su juicio racional no es el mismo, habla disparates, vulgarmente hablando, ¿no? Entonces, con esas tres suposiciones, ¿consideras que está en estado de ebriedad? Sí, como suponer, sí. Así es, ¿cierto? Entonces, pero lo malo lo que traes a la comisaría, ¿ya cuánto tiempo va pasando? La intervención te dura más o menos media hora, una hora máximo. Lo traes acá a la comisaría, perfecto, se le toma su declaración, dele un oficio para que pase su reconocimiento médico legal uno y el otro su dosaje etílico. Pero mientras no te llegue el dosaje etílico, no puedes calificar. ¿Me dejo entender? No. Ese es en el caso, por ejemplo, de delito, lo que es conducción en estado de ebriedad. Otro caso, por ejemplo, plausible, lesiones. Tengo un caso de lesiones. Envío el oficio, lesiones, inclusive tienen que pasar hasta exámenes psicológicos. Examen psicológico, integridad física, etc. Hoy me doy, llega el oficio a la fiscal, a lo que es medicina legal, el Instituto de Medicina Legal, y le dice, ¿sabe qué, señora? Véngase para la otra semana que tengo cita. ¿Cómo califico si son lesiones leves, lesiones graves o lesiones muy graves para poder tipificar un delito? ¿Cómo lo califico? Porque de ahí parte, por ejemplo, si lo envío a la fiscalía o directamente a un juzgado de paz letrado. Porque el juzgado de paz letrado ve consideraciones mínimas, consideraciones leves. En cambio, la fiscalía ve ya situaciones agravantes. Entonces, si no me llega ese resultado, ¿a quién lo envío? Y ahí es donde el tiempo puede encontrarnos. Y es donde el tiempo inclusive, por ejemplo, dos efectivos policiales están haciendo un operativo, ¿no? Solicitud de documentos, y en eso se acerca una persona aproximadamente 19 a 21 años, una dama. El señor la ha golpeado, le ha robado, e incluso se ha metido en la cantina. Nosotros vamos, intervenimos y lógico, le encontramos en sus pertenencias todas. Traemos a la comisaría, se le hace todos los documentos necesarios, él pasa todos los exámenes y ella también pasa todos los exámenes. Pero solamente nosotros, con lo que tenemos al momento, tenemos que informar. Con eso. Y los exámenes que se les practican, las lesiones que han sido ponderadas para la chica, que él de repente se encuentre, digamos, en un estado etílico que le puede favorecer su condición emocional, pero no le quita la responsabilidad. Entonces, con esos, los pocos documentos o los pocos medios de prueba que tenemos, necesariamente tenemos que ir a la fiscalía.
Y con esos documentos que nosotros le damos a la fiscalía tiene que argumentar, fundamentar, motivar su acusación. Como para decir, sí, me comunico con el juzgado 72 horas, hago una acusación, efectivamente está inmerso en el delito de robo agravado y pide una pena privativa de libertad de 8 años. El fiscal coge los documentos, verifica, ¿en base a qué has pedido? A esto. No son fundamentos suficientes. No se le da prisión preventiva, pero sigue el juicio, pero digamos libre. ¿Cómo se siente la víctima? ¿Cómo se sentiría usted si fuera un familiar? Porque debería estar ya ¿En contra de quién se va a ir usted? de la policía. Y la verdad es, ¿tiene la responsabilidad la policía? ¿Tiene la responsabilidad la fiscalía? Delito de peligro común, estado de ebriedad. Son dos, peligro común, estado de ebriedad y tenencia ilegal de armas. Cuando, por ejemplo, yo estoy libando alcohol, con 2 amigos me he tomado ya una caja de cervezas, ¿cierto? He libado una caja de cervezas, con el solo hecho de yo subir a mi vehículo, encenderlo y transitar, y es un delito. Y ahí el mismo delito dice, ¿no? El mismo delito. Quien conduce un vehículo en estado de ebriedad mayor a 0.5 gramos litro está inmerso en el delito con pena privativa de libertad mayor a 4 años y no menos de 8. Entonces, ¿qué daño hiciste? No hice ninguno, pero no acaté El simple hecho de no acatar la orden, claro. Entonces, ese es un delito, para mí, yo lo considero de forma personal, como algunas otras personas, ¿no? Es un delito preventivo. Si mal no me equivoco, ¿Por creo qué? que cuando es en transporte público es 0.5 y cuando es en transporte, no, claro, cuando es en transporte público es 0, Menos, 0.12. 0.2 y cuando es en transporte privado es 0.5. 0.5. Ajá. ¿Sabe por qué? Porque el transporte público, Exacto, claro, a eso transporte Ajá. público, mi es público, transporte público, y estás ejerciendo un servicio, un trabajo. ¿Me Eso entiendes? también funciona como transporte público a las personas que hacen taxi, Claro. a las personas que son una sí, empresa de taxi, una empresa de llaman. taxi, transporte. Claro. Con el solo hecho de subir, manejar una cuadra. ¿Por qué? Yo subo mi vehículo en este lado de acá, por ejemplo, digamos, de la carretera, ¿no? De la autopista. Antes de llegar al parque, un efectivo policial me para. Me interviene, califica y pum. Ahí está, conducción en estado de ebriedad, delito. Pero señor, yo no he hecho nada. Solamente estoy pasado de copa, nada más, yo no he hecho nada, no he hecho ninguna lesión, no he hecho nada. No, no es que hagas, es lo que haces. ¿Por qué? Cuando estás en un estado de ebriedad, no tienes capacidad de discernimiento, no tienes visión absoluta, pierdes el estado de percepción, ¿entiendes? Entonces, al estar ya, digamos, de un 100% estás en el 50%, es obvio que de repente un mal cruce y muerto. Sí, ¿Me entiendes? totalmente. La pregunta es, antes de la intervención, ¿ocasionó alguna lesión? No ocasionó una lesión. El otro ejemplo más tácito, por ejemplo, tenencia ilegal de armas. Yo tengo un armamento, no tengo licencia, no tengo nada. A la final no sé ni cómo funciona, pero lo tengo porque yo soy el bacán, soy el chévere, soy el coqueto, ¿no? Una intervención. Sí, que por ejemplo, llega usted y me dice, efectivo policial, una persona vestido con tales características, me ha robado justo en la esquina. Señor, ya, agente, número tal, código de ropa, punto, ya, por la zona, intervenga. Y justo él está saliendo de su casa, lo interviene. Señor, su documento, permíteme registrar un armamento. Señor, ¿tiene licencia? No, que yo me lo he encontrado. Viene acá, tenencia ilegal de armas. Es un delito, ocasionó daño, pero ¿por qué es otro delito preventivo? ¿Por qué? Digamos, él en defensa, claro, no sabe manipular, saca su momento como querer asustar a alguien y lo mata. Porque no sabe usarlo.
En todo caso, si se produce robo agravado y se tiene delito de detención ilegal de armas, este delito vendría a ser un agravante, el de tenencia ilegal de armas. Lo utilizan como un agravante. Y subsuma el delito de robo agravado. No lo subsuma. ¿No? Por ejemplo, ahora, existe concurso real y concurso ideal de delitos. El concurso real es, por ejemplo, que varias conductas sobre un hecho. Yo voy a robar un banco, pero antes de robar el banco tengo que matar al efectivo policial, tengo que matar al trapero. Entonces, he quitado la vida, ¿no? Le he dado muerte, ahí es un delito, y me he robado el dinero, el delito, ¿cierto? El concurso ideal, ¿qué quiere decir? Que solamente dicha conducta te lleva a ese delito. ¿Tu arma? ¿Tu arma que lleva? ¿Tienes pericia? ¿Tienes algo? ¿Tienes tu certificado de arma? No. O sea, el primero es que varias conductas te llevan a un delito, ¿cierto? Y el segundo es que varios delitos concuerdan a una sola conducta. Y esa es la diferencia en la que estás manifestando. Entonces, cuando es acusado y si le investiga, ¿tu nombre cuál es? Disculpe que le pregunté. Ya, señorita Natalie. Ya, señorita Natalie, usted es acusada por robo agravado, usted es acusada por tenencia ilegal de armas y usted es acusada inclusive por asociación ilícita para delinquir. ¿Pero por qué? Robo agravado han sido 3 a más a 4 personas. Tenencia ilegal de armas, en tu posesión se encontró un armamento que usted no tiene en su casa. Asociación ilícita para delinquir, ¿por qué? Esta no es tan solo una banda, es una organización que está dedicada a este acto. ¿Por qué? Existen, por ejemplo, usted es una comunicadora, existe un abogado porque va a ser tu defensa, existe otro funcionario, por ejemplo, un efectivo policial que quiera atender tu pena, esa ya es asociación ilícita. Entonces, la más agravada, digamos, en este caso, que viene a ser lo que es asociación ilícita para delinquir, ¿no? Debe estar proyectada mayor a lo que es mayor de 10 a 20 años, ya no te van a dar 10, ¿me dejo entender? Sino que suman este y te van a dar unos 15 o 17 años. Okay. ¿Me dejo entender? Ese es el detalle. El principio de oportunidad es, digamos, hay una etapa, la etapa investigativa. Digamos, los 30 días que nos dan, ¿cierto? ¿Ya? Los 30 días que nos dan. El delito de violación que estábamos haciendo un pequeño caso, ¿no? Práctico. Llega la persona, efectivamente, se le da la citación. Señor, usted se presenta, digamos, estamos el día, creo, 4, ¿no? Ya el día 4 se le dio su citación para que usted se presente el día 10 a la comisaría. El señor se presenta con su abogado. Y dice, señor, sí, efectivamente, yo acepto todos los cargos que se me imputan. Yo quiero someterme al principio de oportunidad. ¿Pero qué quiere decir el principio de oportunidad? El principio de oportunidad es que, por ejemplo, si la pena es de 8 a 15 años, el principio de oportunidad te reduce por el base de 8, menos de 8 años. Entonces está sacando ventaja, ¿cierto? Menos de 8 años. Inclusive el principio de oportunidad llega a un arreglo entre el imputado y el fiscal. Y usted ingresa como garante. Y esa es una de las grandes prerrogativas dentro de materia penal, que hasta ahora no se ponen de acuerdo porque es que la víctima no entra en relación a ese acuerdo, sigue la agraviada. No, ¿por qué? Porque el fiscal ejerce la legalidad del proceso, porque el fiscal es quien defiende y pondera los derechos. Sí, pero el señor la agraviada es ella. No, que el fiscal es representación del Estado, sí, pero representación, pero ella es directamente la afectada. Entonces, ¿sabes por qué es que dice que no entra en un arreglo? Porque, muy bien, para que no exista la revictimización. Usted como víctima,
al ponerse frente a frente con la persona que ha abusado sexualmente de usted, se va a sentir igual. La va a afectar psicológicamente, la va a afectar traumatológicamente, le va a crear un trauma. Entonces el fiscal y el Estado se basa en qué? Es por ello de que la víctima no puede llegar a un acuerdo. ¿Me entiendes? Entonces, ese principio viene a ser una ley entre los fiscales y sabe que señor, yo quiero, digamos, que me dé 6 años de pena privativa de libertad, sí, efectivamente, llamo a participar, me declaro culpable, ¿no? Un principio de confesión sincera. Y entonces la investigación de todo sistema judicial, inclusive el sistema judicial, termina con la pequeña conclusión anticipada o una terminación anticipada del proceso. ¿A raíz de qué? Del principio de oportunidad. Ok, y este principio de oportunidad, usando en la ley de flagrancia, tiene que ser necesariamente dentro de las 24 horas. No necesariamente. No necesariamente. Existen tipos, por ejemplo, el principio de oportunidad hay dentro del, digamos, para que no confunde, ¿ya? Dentro de las 24 horas se puede dar, por ejemplo, lo que es una confesión sincera perfecta. ¿Qué quiere decir? La señorita viene a denunciar, ¿cierto? Pero ella no sabe quién es, ¿no? Entonces, como yo he sido, y yo conozco la ley, conozco las normas, antes de que me encuentre responsable, yo vengo acá a la comisaría, señor, efectivamente he cometido un delito. ¿Me siento? Entonces, si es de 8 a 15, tengo por seguro que le van a dar 4. ¿Me dejo entender? Entonces, el principio de oportunidad entra también, como se dice, dentro de las 24 horas. ¿Para qué? Para que la fiscalía, por ejemplo, vamos a ver. Mira. Por ejemplo, digamos, esta es la policía, esta es la fiscalía y acá está el Poder Judicial, ¿cierto? El PJ, la Fiscalía de la Nación y la PNP, ¿cierto? Acá se comete un hecho delictivo, acá hay delito, ¿ya? Este es un delito, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? Acá se le interviene a las 13:30 del día lunes, ¿no? ¿Cierto? Acá hay intervención y acá se le llega dentro de lo que son las 14 horas. Entonces ya estamos con media hora, ¿cierto? Entonces, acá ya se recaba todo, manifestación. ¿Te pongo eso, no? Yo estoy Por ejemplo, porque si cree usted que son suficientes no, esto no. Ya, por ejemplo, mira, dice detención de declarancia. ¿Qué dice? Estábamos investigando, o sea, lo que nos explicó sobre los 3, la prevención, el supuesto. Reconocimiento y eso. Bueno, los derechos. Se le leen los derechos. Exacto. Ya. Luego se presenta se le llama al fiscal, donde él asume la dirección de la investigación. Y luego se le da el principio de oportunidad. Y el juez, ya, por ejemplo, mira. ¿Puedo verlo? Sí, problema, con confianza. Mira, acá se hace una detención. Primero se le llama como una intervención, ojo. Porque no toda intervención es una detención, ¿ya? Vamos a una detención. Flagrancia delictiva, un robo agravado con arma de fuego, ¿cierto? Ya. Se le encuentra acá que cuando hablamos de robo agravado, ponemos 2 a más personas, ¿no? 2 a más personas y encima con arma de fuego, ¿correcto? ¿Qué quiere decir acá? Mano. O sea, cuando nos encontramos en el delito delictivo. El término cotidiano es que la mano se la masa, con el objeto material, ¿no? Y ya, con el objeto de la mano se la masa. Con ¿qué es acá? ¿Superior de tensión? No, o sea, cuando encontramos, como explicaba hace un momento, de que dijo de que alguien lo había denunciado y lo encontraban con la obtención del arma. Ya.
¿Ya? ¿Ese? Y ahí viene a ser casi lo mismo. Claro, y el supuesto Y que es... acá reconocido, Ajá. reconocido, identificado. Ajá. Y ahora con lo que tú tienes, ¿ya? Ya. Ya, se hace la intervención. En la misma intervención se da con la sorpresa de que la persona que iba con nosotros, ¿cierto? ¿Sí? Lo reconoce. Entonces ahí ya se le detiene. Se le hace el registro y se le encuentra un arma. Y él manifiesta que son dos personas más. Yendo a 2 cuadras encontramos a 2 sujetos que estaban pretendiendo huir, ¿correcto? Ya. Entre ellas, pertenencias de los 2 sujetos, encontramos una cartera. ¿Ya? Ya. Al encontrar dentro de la cartera, está su celular, su dinero, inclusive hasta su DNI. ¿Qué quiere decir? Acá ya tenemos ya la mano en la masa. Los objetos utilizados para perpetrar el hecho delictivo, ¿qué son? Por ejemplo, el arma de fuego. Ya tenemos ya un objeto material, ¿ya? El objeto material ya nosotros lo tenemos, es un arma de fuego. Es agregado, no somos personas, son 3 ya. Los 2 sujetos últimos, perfecto. Ha sido reconocido, obviamente, que ha sido reconocido por él. A pesar de que existen evidencias, ese se llama, para que den esto, evidencias plausibles, digamos. Evidencias plausibles del hecho ilícito. Esas evidencias plausibles del hecho ilícito preponderan a que la policía le dé una detención. ¿Ya? Entonces, la policía le comunica sus derechos. Usted tiene derecho a un abogado, ¿correcto? Usted tiene derecho a una llamada telefónica. Usted tiene derecho a guardar silencio o en su defecto manifestar la voluntad. Derechos, abogados, bla, lo que se ha dicho, ¿correcto? Ya. Acá adicionalmente, dentro de los derechos, ya, dentro de los derechos, usted tiene derecho a ser tratado, a tener un buen trato, ¿ya? Listo. Hasta de aquí a acá, a todo eso, ya han pasado 3 horas. La PNT luego acá dice, se comunica a la fiscalía, comunica a la fiscalía, un oficio. A la fiscalía se le comunica mediante un oficio, ¿ya? Oficio comunica detención. Un oficio comunica detención. Entonces la fiscal dice, ya muy bien, sigan avanzando con la diligencia. Toma las declaraciones o manifestaciones en su defecto. Manifestaciones. Si el testigo, efectivamente una señora que estaba vendiendo caramelos, señora, sí señor, yo he visto en el momento, muy bien señora, ¿puede acompañarnos a la comisaría? Venga acá a la comisaría y se le toma su manifestación. Ella es un testigo. Un testigo no siempre y no hablado son las imágenes, como por ejemplo los videos, ¿correcto? Ya. Y recabamos pruebas. Pruebas es un video. Y como ofrecimiento de un testigo, no hablado. Las pericias que se le puede enviar, por ejemplo, porque ellos dicen, no señor, me ha golpeado, me ha roto mi cabeza, me ha sangrado, no, un momentito. Se le interviene al señor, tenga su oficio, efectivo policial, debe pasar los exámenes de reconocimiento médico. ¿Correcto? Para que vea cómo ingresó y cómo va a salir a la ¿cierto? Pericia, o sea, si hay heridas, por ejemplo acá, pericia analítica, pericia biológica, ¿ya? Pericia biológica, reconocimiento médico, etcétera, etcétera. Los exámenes que se pueden hacer. Asume la dirección de la investigación, porque él es un actor. Ahí se le define actor de la investigación. Porque él dirige, solamente dirige. No tiene, digamos, jerarquías dentro de la policía. Él asume solamente la investigación policial, nada más. Hasta acá, todo esto de acá, manifestaciones, testigos, y lo que son, digamos, son 3 manifestaciones, más las de usted son 4, más las testigos son 5 manifestaciones. Y esas manifestaciones, supongamos que sean unas 5 horas más. ¿Cuántas horas van ya? 8 horas, ¿verdad? Al ir de 8 horas, recién se aparece el fiscal. Ya, bueno, mi presencia, que venga aquí te falta, ¿sabes qué, hija? Aquí te falta la participación. Ahora, de un defensor público.
¿Ya? Si no está esta persona, si digamos, si yo como detenido no tengo mi abogado particular, el Estado me tendrá que dar una defensa pública. Y si no, no se lleva de mi defensa. Señor, no quiero declarar porque no está mi abogado presente. Y no va a declarar. Ese es su derecho. No va a declarar. Entonces, al estar esta persona presente ya, él no tiene economía, no tiene sustentabilidad, no tiene familiares, nada, entonces se le llama un defensor público. Inmediatamente el defensor público se constituye, toma conocimiento de todos los hechos y le realiza su defensa. ¿Me hace menos? Entonces, el Estado actúa en parte agraviada y en parte imputada. En parte agraviada porque utiliza 1, 2, 3 aparatos estatales para que dirijan una investigación y utiliza al defensor público para que le haga la defensa al imputado. ¿Para qué? Lo que el Estado asegura y quiere dar a entender, no, para que no se le vulneren sus derechos. ¿Me dejo entender? Para que no se le vulneren sus derechos, por eso que fue señor. Y si no te señor su declaración, tacho todos los documentos y que se investiguen. ¿Ya? Hasta todo este tramo han pasado más de 12 horas. Todo este tramo. Ahora, la Fiscalía cuenta con absolutamente 24 horas. ¿Sabe por qué? No es que la policía tenga 12, tenga 5, tenga 8, tenga 10, no. Desde ya la Fiscalía ya está tomando las 24 horas. ¿Por qué? Porque él es quien está dirigiendo. Y desde que toma conocimiento ya van y corre las horas. Entonces, al cabo de las 24 horas, el fiscal, ¿no? El fiscal va a solicitar al juez, audiencia. Esa se llama audiencia de prisión preventiva. Artículo 268, nuevo Código Procesal Penal. ¿Ya? Al solicitar al juez audiencia, el juez en el término de 72 horas hace audiencia, el juez. Y acá es donde el juez, ojo, establece si es sí o si es no su prisión preventiva. ¿Me deja entender? Sí, es cierto. Acá el fiscal, en este pedido de acá, que se llama acá, establece su situación jurídica. Es el único que establece su situación jurídica. Que si él, por ejemplo, todo esto de acá, sin llegar hasta acá, no se le encontraron armas, no se le encontraron nada, solamente se le encontró la cartera. Ah, ya. Le doy, déme como citado, calidad de citado. Señor, usted puede irse a su casa. Como pasa muchas veces. ¿Y qué dice la víctima? No, que ustedes son unos desgraciados, que han pagado, que han cobrado. No, un momentito, la policía no tiene que ver nada. Lo que dice ahí es un acta fiscal. Y el acta fiscal dice, en el término de 24 horas, ¿no? En término de 24 horas, obtenido ya todos los documentos relacionados a la investigación, de la libertad. Pasa en calidad de comparecencia. Citen. ¿Qué hacemos nosotros? No podemos hacer absolutamente nada. Entonces, todo este tramo, hasta acá, con una sola acta que diga, dele calidad de citado, o sea, todo esto, para nada. Ese es el caso. Y en todo caso... Y es donde acá, dentro de las 24 horas, es que esta persona, ¿ya? El investigado, señor, acepta los cargos. Quiero, escucha, negociar mi pena. ¿Qué crees que hace el fiscal? Tienen que aceptar por el principio de oportunidad. Todo esto
de acá que genera una terminación anticipada del proceso. ¿Qué tal? Buen día, nos encontramos el día 6 de junio del año 2016, ¿no? Entrevistando al doctor Luis de Gonzaga. Luis de Gonzaga. Luis de Gonzaga. ¿Qué tal, doctor? Hemos estado escuchando esta ley de flagrancia muy referente en nuestros medios de comunicación y al investigar nos hemos podido dar cuenta de que la autoridad policial tiene la facultad de detener al imputado por 24 horas bajo la supervisión de la Fiscalía. ¿Usted cree que estas 24 horas son suficientes para que se realice una investigación? Mi opinión es suficiente, ¿no? Porque se trata de un delito flagrante, o sea, todos los elementos de juicio se han reunido en ese acto, entonces no habría mayor problema para que se amplíe, como se llama, las 24 horas. Las 24 horas es constitucional, está de acuerdo a la ley, ¿es correcto? Claro, es correcto. ¿Y si nos referimos a un delito de violación? Un delito de violación. Hay que ver, esto lo tenemos que identificar, ubicarlo en lo que es la flagrancia, en el acto que se está realizando, digamos en este caso la violación, o en todo caso el autor está huyendo, ¿no? Después de haber hecho este acto. Claro. O sea, tenemos que ubicarnos en lo que significa, cuál es el concepto de flagrancia. Correcto. Ok. Y, por ejemplo, uno de los ejemplos que nosotros hemos podido observar y tomar es el delito de peligro común, que se puede dar en el caso del alcoholismo o manejar en estado de ebriedad. El simple delito de yo estar en un auto con un estado de ebriedad mayor a lo debido, yo estoy cometiendo un delito, la policía me para y estoy en flagrante delito. ¿Cuánto tiempo demoraría un dosaje etílico bajo una respuesta en este delito de flagrancia? Claro, el dosaje etílico ya responde, digamos, a conceptos, digamos, a trámites administrativos. Como verá, en nuestra realidad eso demora. Pero en este caso, me dice usted, digamos, una persona que ha bebido, está conduciendo, digamos, un vehículo, obvio, se presenta síntomas, digamos, evidentes de ebriedad, estaríamos dentro de la figura de la flagrancia. Entonces no habría ningún inconveniente para que se lleve en todo caso a proceso, ¿no? No importando que luego, digamos, al proceso se tenga que remitir, digamos, el dosaje etílico, ¿no? En opinión, ahí también es flagrancia, porque está en la ley. O sea que el hecho, digamos, de conducir un vehículo en estado de ebriedad se adecua al tipo penal previsto en la ley. Claro, se adecua a la ley de flagrancia. Pero vamos al hecho de que, ¿cuánto dura una prueba de dosaje etílico, este peritaje? ¿Cuánto dura una prueba? Bueno, como le digo, de acuerdo a nuestra realidad para sacar, digamos, la prueba, o para sacar, para extraer en este caso, la sangre, ¿no? Donde se va a verificar, digamos, la cantidad de alcohol que ha consumido en este caso la persona, puede demorar hasta 2 días, ¿no? Claro, hasta 2 días, pero según la ley, solo la policía tiene la facultad de detenerlo 24 horas. En todo caso, yo, abogada de esta persona que está cometiendo delito común, puedo presentar un habeas corpus. Perfecto, no hay ningún problema. La policía tiene, digamos, ese parámetro de 24 horas, pero dentro de las 24 horas tiene que pasarlo a la fiscalía. Claro, y no hay ningún problema. Claro, pero se le pasa a la fiscalía, si mal no me equivoco, se le pasa a la fiscalía. La fiscalía es la que asume la dirección del caso, ¿no? Que en todo caso vendría a ser el Ministerio Público, ¿no? Y estos contratiempos que a veces se muestran dentro de la fiscalía y la policía. Mira, en este caso depende del criterio, digamos, del juez. No solamente el derecho lo tiene que crear el juez. Si las normas dicen que hay flagrancia y el hecho se adecua al tipo, yo no tengo por qué liberarlo, digamos, en este caso al presunto, digamos, presunto imputado en delito. No tengo por qué, tiene que crear derecho, ¿no? Muchas veces en realidad ha ocurrido que por esa carencia o porque no está, digamos,
en el expediente lo que es el dosaje etílico lo liberan, cosa por cierto aberrante. Hay que ver en este caso la reacción de la sociedad misma, ¿no? Entonces, ¿qué dice la sociedad? Que la justicia no funciona en este país. Por eso digo, el juez tiene que crear derecho. Para eso, digamos, no solamente quedarse, digamos, en el ámbito nacional, sino la jurisprudencia internacional. ¿Cuál es, digamos, justicia avanzada que tenemos en Sudamérica, ¿no? Chile, la misma Colombia? Entonces, no quedarse, digamos, en nuestro ámbito. Por eso dicen, ¿no? Y enseñan, digamos, en las universidades, el juez tiene que crear derecho. Claro, en ese concepto estamos totalmente de acuerdo, pero basamos el hecho de que en todo caso, bajo la ley, este imputado sí puede salir, porque ya pasaron las 24 horas, o estoy en el error. Claro, correcto, como le digo, pero depende del manejo. Claro, está bien, perfecto, es su derecho, pero depende del manejo del juez. Depende del manejo del juez, pero para que la fiscalía pase recién al juez tiene que presentar una denuncia. Y si este atestado no tiene las pruebas y los argumentos suficientes, se tacha. ¿Cómo podríamos explicar esto? Tal vez una manera de arreglar es que las 24 horas no es el tiempo suficiente, ya que lamentablemente los peritajes en nuestro país, por falta de expansión de jurisprudencia, no son todavía lo suficientes. No creo que sea tanto ese problema. Estamos en la era de la informática. No va a demorar, digamos, en este caso, la policía actúa con diligencia, no va a demorar un día, digamos, la expedición de la pericia de los dosaje etílico. Y eso, como se llama, se tendría que, en todo caso, sacar una norma en sentido de que de inmediato, tomado la pericia, por vía electrónica, se remita, ¿no? a la fiscalía o al juzgado correspondiente el resultado de la pericia. Claro, pero en este caso sería ya implementar una norma, ¿no? Electrónica. Claro, totalmente de acuerdo con su punto de vista. Pero basándonos de nuevo el tema de las 24 horas, ¿usted cree que tal vez, ya que el Perú lamentablemente no tiene esta norma informática, que definitivamente sería muy importante y creo que sería un avance respectivo para nuestro país, cree de que debería tal vez aumentarse a 48 horas? No, yo no estoy de acuerdo. En mi opinión no estoy de acuerdo, porque esto de las 24 horas justamente fue un logro, ¿no? De casos recurrentes donde se veía, por ejemplo, abusos de la Policía Nacional, ¿no? Por la demora del tiempo. Entonces las 24 horas se han fijado como un logro y está previsto, digamos, en la Constitución. Ahora, para ampliarlo, este plazo de tiempo, tendríamos que modificar en todo caso la norma constitucional. Eso requiere tiempo y tantas cosas más. Claro, muchísimas gracias por su entrevista y por su tiempo. He estado presentes en la audiencia y hemos estado escuchando que se ha estado relacionando esta famosa ley de flagrancia. Sí. ¿No? Y investigando hemos podido ver que en el artículo 2, inciso 24, ACAP-CF, se dice de que la autoridad policial solo tiene 24 horas junto a la dirección de la Fiscalía. ¿Cree usted que este es el tiempo suficiente para una investigación? Bueno, eso es dependiendo del caso, ¿no? Si el caso es complejo, pues queda a veces el tiempo corto. Cuando los casos son sencillos, como en el caso que han escuchado, pues es suficiente, ¿no? Suficiente. Es suficiente, porque las diligencias que se realizan son mínimas. Cuando los casos son complejos y hay que hacer pericias, hay que recabar documentación o análisis de documentos, el plazo de las 24 horas pues quedan cortos. Claro, pero tenemos en cuenta de que este ha sido un caso simple, ¿no? Ha sido, si más no me equivoco, el robo de una parte automovilística. Así es. Exacto. Pero teniendo en cuenta el caso de una violación o tal vez en el caso de una banda organizada, ¿usted cree que es suficiente el tiempo? En ese caso no ha sido el hurto, acá lo que se ha visto es la receptación agravada. La receptación agravada. Claro, o sea, no se ha visto en cuanto al robo de las partes del vehículo, sino se le ha imputado el hecho de estar vendiendo un bien de procedencia delictuosa, que eso es la que se ha realizado el 3 de junio, y era cuestionamiento de la defensa, cuando la Fiscalía no ha estado denunciando por el hurto, sino ha sido por la receptación.
En cuanto al delito de violación, cada caso hay que analizarlo, ¿no? Porque hay situaciones en las que los elementos de convicción que se recaban a nivel preliminar son tan evidentes, ¿no? Digamos, está la imputación de la menor, está la aceptación del imputado, y si es un acto de violación sexual, digamos que está el certificado médico legal que se realiza en el mismo día a la víctima y arroja positivo, eso es suficiente, ¿no? para formular cargos. Pero en caso de repente en que realizada el examen de reconocimiento médico legal a la víctima arroja himen complaciente, donde el médico legista no te dice si ha habido actividad sexual o no ha habido actividad sexual, pero se tiene la imputación de la víctima y no reconoce pues los cargos del denunciado, se tendría que realizar actos de investigación, ¿no? Como por ejemplo practicarse el examen psicológico a la víctima para ver si el psicólogo advierte indicadores de violencia sexual, ¿no? También se hace necesario practicar una pericia psicológica al denunciado para determinar su perfil sexual, ¿no? Si tiene desviaciones. Y estas pericias no se realizan pues en 24 horas. Claro, entonces podríamos sacar de la conclusión que la ley de flagrancia se acoge a casos simples. En casos complejos esta no funciona bien. La ley de flagrancia es para los delitos en general. Exacto. Sin embargo, normalmente se está aplicando para casos donde no se requiere realizar mayor actos de investigación, sino donde los elementos de convicción que recabe el fiscal a nivel preliminar son evidentes para vincular al denunciado con el delito, ¿no? En estos casos se está aplicando. Okay. Muchas gracias. Ya. Me gustaría saber qué nos podría comentar sobre esta ley que se está dando más a conocer, que es la ley de flagrancia. Oiga, pero ahorita estoy un detenido. A partir de las 12 sí te puedo dar todo. Lo único que queríamos saber es que si son suficientes las 24 horas. Que se lo otorga. Mira, en la praxis, lamentablemente eso como que no es el tiempo suficiente para que tanto la policía como la fiscalía realicen su trabajo, ¿me entiendes? Y ponerla a disposición del juzgado penal de turno. Entonces, por todas las audiencias que se han estado llevando a cabo en Lima Norte, esto se debe, digamos, de alguna manera ampliar 48 horas, pero la policía siempre, la policía siempre tiene la solución. ¿Cómo soluciona el problema? Está poniendo pues lo que es la droga, ¿no es cierto? Efecto pues que dure los 15 días. El famoso sembramiento. Claro, porque un delito común por lo general son 24 horas. Entonces, para no tener ese problema, para tener el tiempo suficiente, ellos prácticamente no ponen lo que es la droga, ¿no? Claro. Y con eso se soluciona el problema. Claro, pero eso sería también ir contra los principios. Obviamente, pero que el tiempo es bastante reducido. Aparte que el personal no está capacitado, la policía, el Ministerio Público, ¿no? Así como el Poder Judicial no están capacitados, es algo nuevo que han introducido acá, ¿no? en Lima, y que, como te digo, pues ya en la práctica obviamente ha habido bastante contradicción y eso de alguna manera el juez al llegar al juez penal de turno, entonces obviamente que va a tener que soltarlo, ¿no? Porque obviamente estaría cometiendo prevaricato, ¿no? Y obviamente también podrían haber aperturado un proceso contra el juez. Okay. Porque todos tenemos que acatar, sea juez, fiscal, abogado, tenemos lo que dice la norma, está establecido y tenemos que dar cumplimiento a ello. Ok, muy bien, gracias. ¿Su nombre es? Marcial García Tamirano. ¿Qué tal? Buenas. Por casualidad, ¿ha escuchado usted sobre la ley de flagrancia? Sí. Sí, ¿qué opina de ella? A ver, esa ley se debería mejorar, creo yo, porque no hay un tiempo necesario para que el sistema pueda, encontrar al ratero, encontrar al asesino o hacer lo que debería hacer, ¿no? Que es hacer justicia en realidad. No hay el tiempo suficiente y deberían mejorarla, deberían revisarla, deberían darse cuenta de que no,
por más genios que sean, por más abogados que sean, que tengan doctorados y todo eso, siempre se van a equivocar, van a tener un pequeño error, entonces deben darse cuenta de eso. Claro, ¿ha visto noticias sobre esta ley? Sí. ¿Cuáles? Bueno, creo que todos los días hay eso, porque siempre vemos que hay choros rateros, ¿no? Que los atrapan un día y otro día, al siguiente día o a las horas nada más, qué sé yo, están saliendo, ¿entiendes? O sea, siempre se ve eso, el asesino que mató a alguien, no encontraron las pruebas suficientes y sale el siguiente día porque no hay pruebas suficientes. Claro, ¿usted cree que son suficientes las 24 horas que se le otorga a la Policía Nacional para la investigación? Obvio que no. Me parece tan tonto que hagan eso porque es imposible, 24 horas. ¿Han visto los que trabajan en las comisarías? O sea, el sistema peruano no está adecuado para con 24 horas hacer una investigación, encontrar a alguien. ¿Has escuchado usted sobre la ley de flagrancia? Sí. ¿Qué opina de esto? Ya, bueno, creo que la evidencia pasa recién, creo que también 24 horas, claro, máximo 24 horas. Claro. ¿Ha visto noticias sobre esto? No. ¿Usted cree que ya firme un tratado sobre las 24 horas que es el tiempo suficiente? No, sobre todo porque no vas a conseguir. O sea, no creo que 24 horas puedan reglamentar. Ajá. Claro. ¿Tiene un caso afectando sobre la ley de flagrancia? ¿Alguna recomendación que daría la pena? Que tipifiquen. O sea, por ejemplo, si son casos de violación a personas, 24 horas son suficientes para parecer. Si son casos menores, por ejemplo, uso comprobado, o sea, 24 horas es suficiente. Pero en todo caso, que es algo más grave, es evidente, claro, por ejemplo, que pasa cuando hay partido, se alarga el proceso instantáneamente. Quizás poner de 24 a 48 horas, o una semana, o un mes, ¿no? ¿Ha escuchado usted sobre la ley de flagrancia? No exactamente. No exactamente. Tengo una idea un poco distorsionada. ¿Me podrías decir cuál es? Creo que es básicamente arrestar en poco tiempo, entre comillas, a una persona culpable, pero sin tener las pruebas suficientes. Ya, no es tanto si no la ley de flagrancia se encarga de que bajo los tres supuestos que son manos en la masa, bajo pruebas y otra que es bajo la denuncia, en un plazo de 24 horas conseguir las pruebas suficientes para poder recién que el Ministerio Público pueda ir y denunciar al Poder Judicial. ¿No? Ya. ¿Has escuchado alguna noticia sobre la ley de flagrancia? No exactamente, pero bueno, ahora creo 2 semanas, 3 semanas pasó con un policía que agredió a un transeúnte solamente por pasarse la luz roja. Obviamente creo que al policía lo pararon, hubo una especie de noticia, pero al fin y al cabo le limpiaron todo su historial. O mejor dicho, no le... ¿qué se puede decir? No lo suspendieron, por decirlo así. No lo suspendieron. Pero obviamente creo que también se reportó, el Ministerio Público hizo o comentó directamente sobre esa ley, pero dijo que solamente era para personas civiles, más no para instituciones públicas. ¿Y qué opinas de esto? Que solo sea para instituciones públicas y no para privados. En este caso es la Policía Nacional del Perú. Claro, en realidad la ley es para todos. Y todos debemos ser tratados y sancionados por igual. Está bien que uno sea un cargo mayor que otro, pero la diferencia es que un cargo, más no la integridad de una persona que puede ser perjudicada por esa ley. En el caso que sea limpio, que no tenga la culpa. Claro, hace un tiempo nosotros pudimos observar y nos dimos cuenta bajo una noticia de que dejaban libre a un grupo de delincuentes porque había pasado el plazo de 24 horas. ¿Qué opinas de esto? La ley acá, bueno, especialmente la ley acá en el Perú se compra. Y los delincuentes por tener miedo, las ideas públicas, o por ya no investigar más, se toman la libertad de tomarse un tiempo limitado, un tiempo pequeño y no investigar más porque obviamente hay más expedientes atrás. Ya. ¿Considerarías de que este plazo
que es corto, se debería alargar, se debería de reducir. ¿Cómo lo ves? Alargar, porque 24 horas no es mucho tiempo. 24 horas te puedes tomar todo un día solamente conseguir pruebas en video, audio o otro tipo de información, pero no pueden ser lo suficientes para poder sancionar o determinar una sanción. ¿Tienes algún caso de algún familiar o algún amigo que esté relacionado con la ley de flagrancia? No. Nada, muchísimas gracias. ¿Qué opinas de ella? Ya, opino que debería debería haber más plazo para que se aplique. ¿Has visto noticias sobre esta? Lo del caso de la señora esa que... ¿Y qué opinas de este caso? Ya, de ese caso que me parece injusto, porque creo que le debieron, en todo caso, antes de procesar y que la lleven a la cárcel, creo que debieron darle un tiempo más, ¿no? Un plazo más para que puedan juzgar antes de frente mandarla a la cárcel. Ya, ¿y usted piensa que son suficientes las 24 horas? No, ¿Por qué? definitivamente no. Porque en 24 horas no se logra nada. O sea, en 24 horas a lo más puedes encontrar una pista, ¿no? Creo que deberían ser mínimo unos 3 días, ¿no? Ya, ¿y qué consejos le puedes dar a la policía o a la fiscalía como para que ayuden a hacer otra ley o a apoyar a esto? Bueno, les diría que deberían ampliarlo, ¿no? Cambiarlo y que sea a favor de la gente, ¿no? Que en realidad somos los perjudicados en todo esto. Ya, gracias. Ya. ¿Ha escuchado usted sobre la ley de flagrancia? Sí, he escuchado la ley de flagrancia. ¿Y qué opina de ella? No estoy de acuerdo, porque también así les falta el respeto el público a los policías, porque los policías también son abusivos. ¿Y ha visto noticias sobre esto? Claro, la última vez la señora que le golpeó el casco y se lo quitó al policía, es porque seguro le habrá faltado el respeto. ¿Qué opina de porque esta nomás sanción? sale lo que quieren ver el público y no sale lo que el policía hace. Por ejemplo, a mí, una vez el policía me faltó el respeto porque me dijo, yo estaba cobrando en el micro y me dice, ya pues, ¿cómo es? A ver, me faltó el respeto. Entonces, que para ponerme papeleta, no me iba a dejar poner papeleta, yo me fui hasta la comisaría y en la comisaría yo lo hice quedar mal a él. ¿Y qué opina usted de este policía? Que es un corrupto, es un malcriado, abusivo. ¿Y usted piensa que son suficientes las 24 horas? Las 24 para investigación. No es suficiente. ¿Deberían ser más o menos? Deberían ser más. ¿Y tiene algún caso cercano aparte del que usted nos ha contado? El mío, pues lo que te estoy contando. No tiene otro caso. No tengo otro caso. Pero no estoy de acuerdo con esa ley. ¿Considera que la Policía Nacional y la Policía y la Fiscalía es eficiente bajo la ley de flagrancia? No, la Fiscalía es otra corrupta, por eso ojalá que este nuevo presidente la investiguen también y lo saquen de... ¿Y qué recomendaría para mejora de la ley? Para la mejora de la ley recomendaría gente justa, pues, que no haya injusticia contra la gente. Ya, gracias. ¿Usted de la ley de flagrancia? Claro. ¿Qué opina de ella? Que está bien, pero que es muy breve el plazo para organizar la defensa del detenido. ¿Ha visto noticias sobre esta? Sí. ¿Qué casos? A ver, que recuerde ahorita fue el de la señora del aeropuerto, ¿no? Uno y no, a la memoria no tengo ahorita. Y, o sea, ¿qué opina de ese caso y de su sanción? Bueno, la sanción me parece que es excesiva, pero que también la gente debería saber a comportarse con la autoridad. ¿Y usted piensa que son suficientes las 24 horas? Yo creo que las 24 horas es muy poco para que la policía investigue, debería ser un poco más. Después, ¿tiene algún comentario sobre la ley? Sobre la ley de flagrancia, bueno, que hay que darle oportunidad al imputado para que organice su defensa. ¿Considera usted que la Policía Nacional y la Fiscalía son eficientes bajo esta ley? Yo creo que son eficientes hasta donde pueden. Sí. Ya, gracias. Gracias, mami. ¿Ha escuchado usted de la ley de flagrancia? Más o menos. ¿Conoce usted qué es la ley de flagrancia? A lo que mi modo de percibir entender es la ley de flagrancia es que
todo acto que se comete en el momento o en el instante ya es un acto de que la ley te está cayendo de inmediato. Creo que es así. ¿Y ahí qué opina de ella? Bueno, tiene toda ley tiene su causales, como por ejemplo yo le veo no lo veo muy bien, porque hay veces que el delito es como por ejemplo tocarle a un policía, ¿no? En el acto te están condenando, te están metiendo 9 meses, te condenan, o sea, por el hecho que es uniformado, ¿no? Entonces la ley debe ser hecha para todos y por igual, ¿no? Entonces esa ley de flagrancia yo creo que tiene que ser bien estudiado para que sea ventilado, se puede decir en marco de ley o dentro de la población que se entere, ¿no? Eso creo que... ¿Y ha visto usted noticias sobre ella? Sí, he visto noticias mayormente protegiendo mayormente al policía, mayormente a los policías. ¿Me puede contar algún caso? El caso que pasó pues de hace 2-3 meses, estaban seguidos cometiendo los actos contra los policías uniformados en servicio, y mayormente las damas que han caído mayormente en ese acto y han sido procesadas de inmediato. ¿Y usted cree que son suficientes las 24 horas? No es suficiente porque todo delito que se comete, puede ser A o B, puede ser de droga, de crimen, tiene que ser estudiado durante 15 días como manda la ley. 24 horas, ¿qué vas a investigar? No investigas nada. ¿Tiene usted algún caso cercano? No. ¿Qué le recomendaría a los policías, a la fiscalía para mejorar la ley? Que estudien el caso más, que se dé, ¿cómo se puede decir? Que se den muchas causales de esa ley. Porque una ley, cuando se da una ley, a veces sobre esa ley viene otra y que termina, como se puede decir, como la Biblia, tiene su versículo, inciso, todas tantas cosas. Es igual. ¿Y considera que la policía y la fiscalía son eficientes bajo esta ley? No, para nada. Mira, le voy a decir, tanto la policía, la fiscalía, quien remoto sea, mientras no se saca de raíz la corrupción, para nada son las leyes. Las leyes son hechas, la ley hecha la trampa. Ya, gracias. ¿Usted sobre la ley de flagrancia? Sí, por supuesto. ¿Y qué opina de ella? También. ¿Y qué opina de ella? Bueno, en algunos casos es justificable, en otros no. Por ejemplo, cuando hay personas que son agresivas, algunas prepotentes, ¿no? Que no miden las cosas antes de proceder a las actitudes que hacen. ¿Ha visto casos sobre ella? Por supuesto, la primera que se llevó a cabo y que una señorita que se creía muy educada, qué sé yo, metió la mano a un policía y ahora está purgando 6 años de prisión. ¿Y qué opina de esa sanción? ¿Ah? ¿Qué opina de esa sanción? Mire, me parece que es un poco exagerada, porque se debe medir de acuerdo a las actitudes, que se realizan. ¿Y usted cree que son suficientes las 24 horas? No creo. Debe ser un poco más e inclusive darle una lección, dándole, por ejemplo, labores para que hagan labores comunitarios y algunas otras cosas para que sepan y en otras oportunidades no vuelvan a pecar. ¿Tiene usted algún caso cercano? Bueno, lo que estoy viendo en la televisión nada más, el día en Arequipa creo que pasó, que a unos fiscalizadores lo agredieron a personas. ¿Considera usted que la Policía Nacional y la Fiscalía trabajan eficiente bajo esta ley? Como le digo, todos somos humanos y también la ley de flagrancia creo que exagera en muchas cosas, ¿no? Se debe ver en qué momento se ha desarrollado esta actitud en la reacción del ciudadano, ¿no? Porque no todos merecen, por ejemplo, 6 años, ¿no? Pero sí se debe dar una lección y darles a conocer sus deberes y obligaciones frente a esta ley. La Fiscalía actúa de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? ¿Y usted qué recomendación les daría? De que, como le digo, hay que tener mucha actitud complaciente en algunas cosas y ver
futuro que le podría deparar si uno actúa mal. Más aún existiendo esta ley, que es lo de la fragancia, que es muy delicada y muy susceptible y hay que medir nuestras cosas para hacerlo. Hay que pensarle 2 o 3 veces como dicen. Ya, gracias. ¿Qué tal? ¿Ha escuchado usted sobre la ley de flagrancia? Sí. ¿Qué opina de ella? A ver, ¿qué opino? Que está bien. ¿Ha visto noticias sobre esta ley? Algo. ¿Cuál es el sentido? Bueno, que cuando agarran en fragancia, o sea, digamos, eso que está pasando de los policías, le agreden a los policías, de frente o sea, le ponen ese tipo de fragancia. ¿Parece bien? ¿Le parece bien? ¿Usted cree que son suficientes 24 horas de investigación que hace la policía bajo la ley de flagrancia? Si el caso está comprobado, me parece bien. ¿Y si no? Porque haya una investigación, ¿no? Más grande. Claro. ¿Tiene un caso cercano usted sobre la ley de flagrancia o algún conocido? No. No, nada. ¿Considera que la Policía Nacional es eficiente bajo la ley de flagrancia? Sí. El problema está en los jueces. ¿Cómo se llama? Los jueces. El poder judicial. Claro. ¿Y qué recomendación daría entonces en este caso? Que cambien todos los jueces. Cambien todos los jueces. Y bueno, lo que se comprueba, que son, digamos, o sea, los jueces que hacen, o sea, ¿cómo digo? Que se comprueba su corrupción. Su corrupción. Muchísimas gracias. Muy gracias por su tiempo. ¿Conoce usted la ley de flagrancia? Sí, claro que sí. ¿Qué opina de ella? A veces un poco excesiva, en el sentido de que no está bien tipificada. Claro, ¿ha escuchado o ha visto casos sobre esta ley? Claro que sí, o sea, por ejemplo, les pongo un tema de flagrancia con respecto a la señora que le metió la mano al policía, ¿no? Y en el cual le han dado 8 años por flagrancia. Pero sin embargo en el tema de Alex Curi le han dado 5 años, desproporcionada. No desproporcionada, claro, ese es uno de sus problemas. Y respecto a las 24 horas, ¿piensa que es suficiente tiempo? No, muy corto. Muy corto. Sí, tiene que darse mayor tiempo para que esta pueda ser bien aplicada. ¿Considera que la Policía Nacional bajo el Ministerio Público es eficiente en la ley de flagrancia? No, tampoco, o sea, no, con eso no se soluciona. Hay algunos otros temas que tienen que tenerse en cuenta. ¿Y qué recomendación nos podría dar bajo esta ley? Que debe estar mejor estructurada, ¿no? Eso es lo primero. Tiene que estar bien conceptuada. ¿De qué es lo que se trata? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cómo te puedo explicar? Muchas veces no está bien orientada hacia los mismos efectivos policiales que tratan de hacer abuso de esto. Claro, un beneficio propio más que todo. Así es. ¿No? Muchísimas gracias por su atención. ¿Qué tal? ¿Ha escuchado usted sobre la ley de flagrancia? Comprendo algo nada más. ¿Comprende o qué? ¿Cuál es su opinión sobre esta ley? Bueno, en la primera de esta ley es viceversa, porque al mismo tiempo agredes a un alto mando, un policía que tiene toda la justificación, pero ¿cuál es la demanda cuando ellos agreden? Eso es lo que no entiende, ¿ves? Claro. ¿Ha visto noticias sobre esta ley específicas? Claro, sobre el caso de la señorita que creo que estuvo en el aeropuerto, que le dieron 7 años, 8 años creo, y después también sobre quién más, lo del barrista también, de deporte también, que lo ingresaron ahí por un petardo, ¿no? Que también fue vagancia porque agredió también. Eso no lo tengo ahorita en la mente, lo tengo. En la mente. ¿Y qué opina de esas noticias? ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? En parte sí, uno está de acuerdo, pero no el tiempo ni la temporada, ¿no? Que uno tiene que pasar por un delito así, porque hay muchos delitos más mayores que entran y salen como en su casa los delincuentes. Entonces considera de que la policía se está... Abuso de autoridad. Para mí es un abuso de autoridad. Un abuso de autoridad. En el sentido de que no hay para todos, ¿cómo les puedo decir? ¿Penas? Las mismas penas. Porque por un gorro que tú vetas, está bien, te has faltado, te has criticado, te has mareado, estás en otro sentido, pero delincuentes que entran acá, o más visto una joyería hace poco, y entran y salen como en su casa en 15 días, 10 días. ¿A quién ha retribuido la ley? ¿Para quién beneficia la ley?
Totalmente de acuerdo. Dentro de esta ley de flagrancia hay un tiempo de investigación que son 24 horas. ¿Considera que es el tiempo suficiente? No, porque en 24 horas no puedes tener unas pericias. No puedes determinar un dictamen ahí en 24 horas. A menos que sea evidente, pero tú estás en estado etílico o no estás en tus 5 cabales, es bien difícil. ¿Y por qué otros que demoran, otros delincuentes que hacen otras cosas, inmediatamente lo sacan? Si no hay pericias para ellos en menos de 24 horas. ¿Tiene algún caso cercano usted referido a la ley de flagrancia? No, particularmente no. ¿Y de algún amigo o compañero? No, por el momento no he tenido ninguno. ¿Considera que la policía funciona en su total eficacia bajo esta ley? Ninguno, en total no. Nunca va a ayudar a la policía mientras que no termine con todo respeto la corrupción que hay dentro de la policía. Una vez que comienzan ahí como otros países que comenzaron a matar a todos los policías, recién se va a ver resultados. No es posible, señorita, que usted vea hace poco que salió un noticiero, esa ley que hay de cuando tú te arresto domiciliario, que tantos delincuentes tengan arresto domiciliario. Eso no va, mientras que exista corrupción no va a haber nunca solución para la policía. ¿Y tal vez otras entidades públicas como el Ministerio de Interior y el Poder Judicial? En parte comparten, porque estamos en segundo nivel, creo, aparte de Brasil y México, que hay una corrupción tremenda. Segundo o tercer nivel estamos, a nivel sudamericano, si no me equivoco. ¿Qué recomendación daría sobre la ley de la flagrancia? Que en este caso la ley de la flagrancia tienen que, ¿cómo le puedo decir? Renovarlo, actualizarlo o discutirlo un poquito más. No sean tan severos por el momento. Sí puede existir, está bien, no hay ningún problema en caso de asesinatos, robos inmediatamente, ¿no? Cosas así alternas, pero todavía hay discusión con algunos temas que la mayoría no está de acuerdo. Muchísimas gracias por su tiempo. Ya, hasta luego. ¿De flagrancia? Bueno, los abusos que comete frente a la policía, ¿no? Claro, ¿cuál es su opinión sobre esta? No, pero es muy exagerado también, pero no, porque condenan 4 años, 5 años por haber empujado, insultado a la policía, ¿no? Puede ser de repente algo de 3 meses, 4 meses, algo así. Claro, ¿ha visto noticias sobre esta ley? ¿Cómo? ¿Ha visto noticias sobre esta ley? No, sí, bastante, pues se ha divulgado bastante, ¿no? ¿Cómo cuáles? El caso del aeropuerto, ¿no? Claro, ¿y qué opina de este caso? Claro, de hecho que hay que respetar la autoridad, ¿no? Pero se ha exagerado la señora, pues. Está exagerado. ¿Usted piensa de que son suficientes 24 horas que realiza la policía para la investigación? Ah, no, muy poco tiempo. ¿Por qué motivo? No, de tomar su tiempo, pues. Toma su la tiempo. Prueba, todas esas cosas, ¿no? Claro, ¿tiene algún caso cercano sobre la ley de flagrancia? ¿Cómo? ¿Tiene algún caso cercano sobre la ley de flagrancia? No, nosotros somos muy respetuosos, toda la familia, todos. ¿Toda la familia es respetuosa? Sí. Somos muy respetuosos al prójimo. ¿Y considera que la policía es eficaz en casos para esta ley? No, el policía solamente sirve las 24 horas, solamente el sueldo. Y si captura a alguien ya es una condecoración muy grande, ¿no? Pero no sabe su función ellos. ¿Y el Poder Judicial, el Ministerio de Interior también? Diablo, eso ni para qué, está podrido eso. ¿Están así? Está podrido eso, demasiadamente. Yo no sé para qué existe eso, ¿no? ¿Qué recomendación daría para la ley de flagrancia? No, como digo, sabiendo respetar, ¿no? Y si uno ha cometido un delito, pues bueno, no un delito, ¿no? De repente hay un delito por ahí, hay que corregirlo, ¿no? Hay que corregirlo. ¿Considera de que esta ley es muy...? No, de que está muy sesgado, ¿no? Está generalmente por haber, bueno, empujó a policía, no sé qué, una dama también callado, ¿no? Pero es mucho tampoco, pero no. Muy exagerado. Muy exagerado, puede ser años, 6 meses. A mí que me condenen 3 meses creo que ya es suficiente. Claro, muchísimas gracias por su tiempo, no se le robamos más. Hasta luego. No juegue con el diablo come candela, no juegue con el diablo come candela. Nos gustaría saber qué opina sobre la ley de flagrancia. Me parece que es una buena ley, pero tiene que ser bien graduada. No puede ser que haya personas que tengan 6 hasta 8 años de cárcel efectiva, que equivale a un delito de homicidio no culposo. Entonces hay que tener gradualidad, pero sí, el principio de autoridad hacia la policía creo que es algo que tiene que ser igualado. Claro, nosotros estamos especificando sobre el tiempo que se le da a la policía para la investigación, que es de las 24 horas. ¿Qué es lo que opina de usted? ¿Es suficiente o...? Es suficiente porque la flagrancia implica pruebas evidentes. Por lo tanto, no hay mucho que investigar. Muchísimas gracias. Gracias.
qué opinas sobre la ley de flagrancia? Creo que claramente hay un problema de proporcionalidad. Lo hemos visto esta semana cuando un ex gobernador regional con un cargo gravísimo de corrupción ha recibido una pena más benigna que la de una mujer que le faltó respeto a la policía. Eso nos está demostrando que hay un problema y ese es el problema cuando el Código Penal no es visto como una unidad, sino que los cambios responden a la reacción mediática que existe en el Parlamento frente a casos concretos. Entonces lo que yo creo es que hay que revisar, me parece bien en cuanto a transmitir un mensaje contra la impunidad y lograr, digamos, una reacción rápida del Estado, pero hay un tema de proporcionalidad que tenemos que ver de todas maneras. Claro, otro tema que nosotros estamos observando es sobre el plazo que se le da a la policía de las 24 horas. Particularmente pensamos de que es muy poco tiempo, no sé. Yo creo que además es poco tiempo y claro, suele incrementarse las obligaciones del accionar de la policía, pero no se incrementan los recursos ni la capacitación adecuada para que esto se pueda llevar a cabo. ¿Cuál es el resultado? Una policía que tiene que trabajar contra el reloj y que es mucho más propensa a cometer arbitrariedades o equivocaciones. Muchísimas gracias, no tomamos más su tiempo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Una de las consecuencias de esta ley es que funciona para delitos menores, pero para delitos de alto rango, como son las bandas o organizaciones criminales, no tienen una proporcionalidad fija. Es que no hay proporcionalidad en las penas, pues como observamos en la opinión de los parlamentarios, los dos mencionaron que había una irregularidad respecto a este tema, pero dentro del concepto de las 24 horas tuvieron dos opiniones diferentes. Si usted, después de ver este video, sabe que han cometido contra su persona un delito de flagrancia, denuncia, porque tenga en cuenta que las 24 horas que llevan a cabo la investigación no son suficientes. Gracias.